Bueno, pues llegamos al vídeo que realmente creo que va a ser el más incómodo y polémico de toda esta serie que estoy haciendo sobre arte e inteligencia artificial, pero que es un vídeo que creo que es necesario y que creo que obviamente hay que tocarlo, ¿no? Si hemos visto un poco toda la parte de la obra en los dos vídeos anteriores, ¿no? De cómo se realiza esta obra. También creo que es importante hablar de cómo de ser el artista detrás de esta obra, ¿no? De cómo tenemos que concebir ese artista que hablábamos la semana pasada, 3.0, ¿no? Y precisamente de esto es de lo que vamos a hablar en este vídeo, y también lo vamos a hacer rompiendo pues como bastantes mitos o bastantes narrativas que por un lado comparto, pero que por el otro considero que podríamos perfilarlas un poquito más. Entonces, bueno, no me enrollo más, tiro la intro y empezamos. Quiero empezar este vídeo con una frase que oí una vez que considero que marca bastante bien el tono de todo lo que vamos a estar hablando durante este vídeo, ¿no? Y esta frase decía, ¿no?, que el ser humano está sobrevalorado. Considero que es muy interesante esta frase, me gusta mucho porque sí que es verdad que creo que nos consideramos como un poco más mágicos de lo que realmente somos. Y creo que tener los pies en el suelo todo el rato, y sobre todo en temas como estos, nos ayuda, sobre todo por un tema que considero que es súper importante para este artista 3.0 del que estamos hablando, que es la humildad. Creo que la humildad es algo súper importante. Y tener esa actitud humilde, el hecho de que no te creas mejor por el hecho de ser humano, creo que es algo que marca mucho el enfoque que tendríamos que tener aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con esos mitos, esas cuestiones que se van oyendo por ahí sobre pues esa relación entre el hombre y la IA, ¿no? Una de las cosas que yo estoy oyendo más, de hecho hay un par que vamos a discutir, la primera de ellas es el concepto de el toque humano. El concepto del toque humano es un concepto que yo ni siquiera sé qué puñetas es eso. O sea, quiero decir, entiendo un poco por dónde va, pero tanto como toque humano desde un punto de vista literal, me parece que eso es ser como mínimo un poco exagerados, ¿no? O sea, no considero que una obra tenga propiedades mágicas o mejores o distintas por el hecho de haber sido tocadas por un humano. Y quiero recalcar sobre todo la palabra tocadas. Creo que, bueno, a lo largo de esta serie ha quedado un poquito claro cómo yo interpreto el arte o qué es lo que yo valoro más del arte. Pero por si no ha quedado claro, quiero incidir un poquito en eso para que también entendáis un poco de dónde vengo. Para mí el arte es un proceso puramente mental. Es decir, para mí el arte es resolver el puzzle. Es decir, tengo una idea, esto lo hemos hablado en otros vídeos, pero bueno, hacemos un resumen. Tengo una idea, quiero llevar a cabo esa idea, pero obviamente las ideas que tú tienes no vienen limpias. Siempre vienen pues con interferencias, con cosas que tú no sabes cómo vas a resolver, y precisamente el entender cómo voy a resolver eso, ¿no? Ese trabajo de cómo voy a expresar esa idea en el formato que sea, porque ahora mismo pensamos mucho en obra pictórica, porque al final es un poco lo que me dedico y lo que os he ido enseñando a lo largo de este vídeo, pero cuando hablamos de arte podemos aplicarlo a cualquier cosa, es decir, podemos aplicarlo a una melodía, podemos aplicarlo a un texto, podemos aplicarlo a una escultura, lo que sea, es decir, todo arte al final es lo mismo, es decir, si yo tengo una melodía, a ver, no he hecho música, pero entiendo que si yo tengo una melodía, habrán partes de la melodía que a lo mejor tengo claras y otras partes que digo, esto no me acaba de encajar, tengo que encontrar cuál es la secuencia de notas correcta para que esto fluya bien, ¿no? Y tienes eso, o sea, todas las obras tienen, vamos a decirlo, nudos, ¿no? Que son cuestiones en las que tú sabes más o menos por dónde quieres ir, pero no tienes muy claro cómo quieres resolver eso, ¿no? Y para mí eso es el arte, ¿no? Saber resolver esos nudos, esas cuestiones que al final te separan de esa obra acabada, ¿no? Resolver ese puzzle para mí es el arte. Y es la parte más divertida en mi opinión, y creo que también esto ha pasado con muchos otros artistas. O sea, artistas, por ejemplo, que se les consideran unos perros en cuanto a producción artística, como por ejemplo Da Vinci, que Da Vinci se la considera un perro porque obra acabada tiene poca. ¿Pero qué tiene Da Vinci? Tiene infinidad de bocetos. Y mi opinión personal es que Da Vinci tenía una visión un poquito similar, ¿no? En el sentido de que yo creo que a él lo que le interesaba era precisamente descubrir, explorar, experimentar. Pero el hecho de acabar una obra realmente creo que no tenía mucho sentido para él. O le aburría hacerlo. Y yo lo entiendo perfectamente. Hay otros artistas que han sufrido de lo mismo. Bueno, no sé si sufrir esa es la palabra, pero bueno, quiero decir que han tenido un poco la misma experiencia, ¿no? El hecho de que tienen como mucha obra en bocetos, pero poca obra terminada. Y yo creo que es un poquito por eso, ¿no? Por el hecho de entender que realmente lo bonito del arte es resolver el puzzle, pero resolver el puzzle lo puedes hacer con los bocetos. Es decir, una vez ya llegas a ese boceto final, tú ya has resuelto el puzzle. Todo lo que te queda ya a partir de ahí en el proceso artístico ya es más como de ejecutar la obra, pero no tiene nada que ver con resolver ese puzzle. Por eso digo que para mí el arte lo tenemos más en esa primera etapa más que en la segunda. Y precisamente lo que veo es que esa segunda etapa es una segunda etapa
que se centran mucho más en el ego del artista, en el mira lo bueno que soy, mira lo que puedo hacer, mira, ¿no? Pero es más como poner los focos hacia mí. La primera etapa nadie te mira, es decir, la primera etapa es solo tuya. Y la primera etapa, pues obviamente, luego puedes ir a un museo, te enseñan un boceto de Da Vinci, hostia, mira qué guapo, no sé qué, no sé cuántos, genial. Pero la mayoría de gente cuando va a un museo lo que quiere ver es obra final, le importa una mierda el proceso. Y eso es verdad, a los artistas nos mola ver el proceso de otros artistas porque nos gusta saber cómo piensan para llegar allí, pero la mayoría de gente cuando va a un museo lo que quiere es la obra final, a ver qué hacía este tío. Y sin embargo, para mí ese tema de obra final, en primer lugar, para mí es la menos interesante y luego me parece que también es la más, pues eso, de ego, ¿no? De decir, mira, pues mira lo guay que soy. Y de hecho, si fuera por mí, yo solo haría bocetos y sinceramente no necesitaría la guía. Lo que pasa es que obviamente necesitas crear producto acabado pues para que la gente pueda disfrutar de tu obra. Y creo que eso forma parte de la profesión y que obviamente tienes que aceptar eso y tiras para adelante con eso. Pero yo os digo que para mí la investigación, el experimentar es infinitamente mucho más interesante y satisfactorio que simplemente el hacer una obra, acabarla y que la gente te aplauda, porque sinceramente no tiene demasiado valor en ese sentido para mí eso. Entonces yo os digo, para mí es importante pues toda esa parte más conceptual más que la parte ejecutiva de la obra, y de hecho ya hay jurisprudencia al respecto, en el que se dice que lo importante de una obra de arte es más la concepción de la idea, quién tiene la idea, más que quién la ejecuta. Da igual si eso que la ejecuta es un humano o lo que sea, ¿no? Hay un caso con Catalán, que es un artista que detesto profundamente, o sea, no me gusta nada su obra, pero que le denunciaron a él precisamente por temas similares y el juez falló y precisamente dijo eso, que la obra pertenece al que la piensa, ¿no? Al que la concibe y no al que la ejecuta. Y otros ejemplos que podemos ver al respecto con esa idea, ¿no? De que realmente la concepción de la obra va por encima de la ejecución de la misma, los podemos ver pues en el Renacimiento con el Barroco, donde realmente existía ese concepto de taller y aunque obviamente había una firma y había un autor concreto al cual era como una especie de marca personal, vamos a decirlo así, la obra en el taller no la ejecutaba el autor. Es decir, cuando tú ibas a un taller del Renacimiento, por ejemplo Botticelli, pues tú vas al taller de Botticelli y no está solo Botticelli. O sea, ya lo dijimos en un vídeo anterior en el que tenía un montón de umpalumpas que pues que le preparaban los lienzos y tal, pero no y se quedaba solo en eso. O sea, había gente que pintaba con él. Es decir, por ejemplo, un caso muy castizo, ¿no? Por ejemplo, con Velázquez. Velázquez era la hostia, obviamente para mí Velázquez es el pináculo del arte, pero Velázquez no pintaba él solo los cuadros, no era solo Velázquez, o sea, tenía un montón de gente. Velázquez tenía, por ejemplo, un esclavo negro que le ayudaba a hacer los cuadros, que es Juan de Pareja, que es un pintor de puta madre, o sea, mucho mejor que el 90% de personas que hacen arte hoy. Y Juan de Pareja tiene cuadros en el Prado, o sea, es decir, un pintor con una calidad brutal. Pero formaba parte, entre comillas, del séquito de Velázquez, no de ese taller de Velázquez. Porque hay que entender que en esa época el concepto de individualidad tal y como la tenemos a día de hoy no existía. Aquí con Velázquez estamos más en el barroco, pero en el barroco sería un poquito lo mismo. Pero quiero que entendáis un poquito este tema, ¿no? No es simplemente, pues este tío me hace esto y la obra es 100% de este tío. A lo mejor, pues algunos cuadros, obviamente, si se los pide el rey, pues por supuesto está Velázquez haciendo todo el cuadro. Pero si se lo pide un tío, pues otra persona le pide el cuadro a Velázquez, pues a lo mejor Velázquez dice, mira, no voy a estar yo haciendo el cuadro para este tío. Yo me centro en las obras que me pide el rey. Entonces, para esos cuadros, pues tendría pues gente como por ejemplo Juan de Pareja, que le haría el 90% del cuadro, Velázquez a lo mejor haría los últimos detalles, o Velázquez haría los bocetos del cuadro y luego pues se los entregaría pues a quien fuera. Oye, hazme esto. Le harían, porque obviamente toda la gente que estaba en el taller de Velázquez tenía una calidad de puta madre. Entonces, y lo mismo pasa pues con un montón de artistas del Renacimiento, lo que decíamos, por ejemplo Botticelli o otros artistas del Renacimiento tenían su de esto. Es como, a día de hoy un poco el símil que podríamos hacer es si tú te vas a comprar un ordenador, pues un Windows, ¿no? Pues si tú te compras un Windows no esperas que todos los ordenadores Windows esté Bill Gates montándolos a mano uno a uno. Sabes que obviamente Bill Gates ha montado la empresa, Bill Gates ha fundado un poco el concepto tal, pone la marca entre comillas personal, aunque ahora ya se ha retirado, está Satya Nadella, creo que es el que está ahora mismo al frente. Bueno, pero no son ellos los que van a montar todos los ordenadores, ni van a programar todos los ordenadores, ni van a hacer todo eso. Ellos están como dirigiendo. Y luego, pues tienes a un montón de gente que es los que ejecutan. No esperas, digamos, por muy Windows que compres o por muy Apple que compres, que esté el tío, el CEO de la empresa detrás de todo esto. Por ejemplo, OpenAI ahora mismo con la IA, no está Sam Altman detrás de todos los algoritmos. Tiene un montón de gente, muchísimo más válida que él, haciendo ese trabajo. Entonces,
ese es el punto. Y en el tema del Renacimiento y con estos talleres teníamos eso. Teníamos gente que a lo mejor, pues sí, el artista principal podía concebir la obra, podía concebir la composición, podía hacer los bocetos, podía decir, oye, mira, esto lo vamos a hacer de este modo, tal, no sé qué, no sé cuántos, y en función de la relación que tuviera con el cliente, pues si el cliente va a pagar más, va a pagar menos, es un cliente más importante, menos importante, o sea, no es lo mismo que el cuadro te lo encarga un noble, pues, yo qué sé, un varón, por ejemplo, que es poca cosa, a que venga el rey y te encargue el cuadro, ¿no? Entonces, claro, obviamente estas diferencias también hacen que el artista principal, ¿no? El que pone la firma, la marca personal, se implique más o menos. Y creo que eso también nos ayuda a ver un poco esa idea de que realmente lo importante en todo esto no es tanto la ejecución de la obra en sí, sino la conceptualización de la misma, ¿no? Y que ese tema del toque humano, pues realmente tampoco es tan importante, ¿no? O sea, ahora mismo estamos trabajando con ejemplos que obviamente venían de una época en las que por huevos lo tenía que hacer otra persona. Ahora estamos en un punto en el que tú puedes concebir la obra, tú puedes tener todas esas partes importantes. Otro autor que, por ejemplo, en eso sería muy interesante es Alan Moore. Alan Moore es el tío más obsesivo en cuanto a la definición de una obra que yo he visto nunca. O sea, es decir, para cada uno de sus cómics, a lo mejor, para describirte cada una de las viñetas, te hacía página y media de folio explicando cómo tiene que ser, con qué elementos tiene que haber. Alan Moore hace un trabajo brutal y el dibujante con el que trabaja no va a tener un briefing más completo en la vida, ¿no? Porque te lo describe absolutamente todo, porque el nivel de detalle al que llega Alan Moore es bastante obsesivo, ¿no? Alan Moore, el trabajo que hace, perfectamente se lo podría dar a una IA y la IA resolverle la papeleta. ¿Quedaría tan bien? Seguramente no, porque obviamente ya hemos visto a lo largo de todos estos vídeos que la IA no llega al 100% de una obra y que necesita un artista, una persona que sepa realmente de ese medio para poder corregir esas obras que hace la IA. Que la IA por sí misma pues te puede dar un germen que está más o menos bien, pero que no te va a dar esa obra. Y obviamente los cómics de Alan Moore hechos por IA simplemente, o sea, Alan Moore y una IA, pues no llegarían al nivel que tienen a día de hoy, por supuesto. Pero proyectando esto a 5 años a futuro, a lo mejor menos, si conseguimos una IA que llegue a un nivel gráfico potente, perfectamente podríamos hacerlo así. Y lo que quiero decir con todo esto, al punto con el que quiero concluir esta parte del toque humano, es que eso no le resta valor a Alan Moore, porque el trabajo de Alan Moore va a ser exactamente el mismo, haga toda la parte visual un humano o las haga una IA. Su trabajo, el individual de Alan Moore, va a ser el mismo, él va a seguir siendo el mismo puto loco obsesivo, haciendo guiones y preparando los cómics y preparando cada viñeta, el ángulo y todo. Esto no va a variar un milímetro, pero la ejecución de la obra pues sí que va a cambiar, ¿no? Y yo creo que eso no le resta valor ni a la obra, ni mucho menos a Alan Moore, porque su trabajo es exactamente el mismo, ¿no? Con eso quiero cerrar este bloque de lo que es ese concepto del toque humano. Creo que ha quedado lo suficientemente claro y no hace falta incidir más. Ahora vamos con otra cosa que, si bien el toque humano considero que puedo discrepar un poco en cuanto a un poco ese concepto del toque, ¿no? O sea, para mí creo que es un problema más de nomenclatura, porque dicen toque, para mí es más la concepción, sí que considero que tiene que ser humana, es decir, en todo el discurso que he dado, pues obviamente creo que el germen, lo que nace, el porqué de la obra ha de ser humano, y eso sí que considero que es importante, porque al final es lo que tú aportas como artista, es tu visión, ¿no? Entonces quizá podríamos decir que quizá toque no por esa parte de físicamente ejecutar, pero sí que considero que la visión sí que ha de ser humana. Y a día de hoy creo que no hay más huevos de que sea humana, porque una IA no tiene visión propia. Entonces, o sí ha de ser la visión humana, porque si no, no podemos empezar nada en absoluto, ¿no? En fin, el otro tema que me inquieta todavía más es el concepto del artista de verdad. Y este me inquieta mucho más porque es algo que llevo oyendo prácticamente todo el tiempo en el que llevo en este mundillo. Y lo llevo oyendo con cada, básicamente, evolución tecnológica que ha aparecido, ¿no? Cuando ya nos introdujeron con el arte digital, ya empezaron pues gente diciendo, no, es que el arte de verdad pues se hace tal, de esta manera, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, luego aparece el 3D. No, es que usar 3D es hacer trampa, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora mismo con la IA 3/4 de lo mismo. No, es que la IA también es hacer trampas y no sé qué, y plagia y no sé cuántos. Me parece que ese concepto del artista de verdad es básicamente una excusa para no salir de tu zona de confort. Y lo digo así de claro. Creo que un artista tiene que experimentar, ya lo dije al principio, a mí una de las cosas que más me gustan y por los que más me gusta la primera parte, la fase inicial de una obra, es precisamente porque es la fase donde exploras, donde juegas, donde
ves qué puedes hacer, qué no puedes hacer, donde dices, hostia, esto lo puedo poner aquí, no lo puedo, a ver cómo voy a jugar con estas piezas. Es la fase donde menos seguridad tienes realmente. O sea, tú no sabes hacia dónde vas, o sea, tienes más o menos un objetivo, pero realmente la obra completa tampoco sabes muy bien cómo va a quedar. Y precisamente esa libertad, hostia, tengo que resolver un puzzle, pero tampoco tengo la foto de la casa para saber cómo tiene que ser el puzzle final, eso es lo que lo hace súper interesante. Y cuando estamos evolucionando con tecnologías nuevas, es todavía más interesante porque las reglas cambian. Y eso lo hace muy interesante porque la creatividad se dispara. Es decir, claro, cuando yo ya tengo una manera de trabajar y sé cómo se tiene que trabajar, yo ya estoy adaptado, digamos, he creado unos carriles, ¿no? Entonces yo sé que si tengo una idea, pues voy a hacer primero este paso, luego este paso, luego este paso. Obviamente cada obra es diferente, cada obra va a tomar decisiones distintas, pero digamos como que tienes un paso a paso y creo que tener un método es algo positivo porque te da como mucha seguridad. Es decir, yo siempre que empiezo una obra, ya fuera como las hacía antes o como las hago ahora con inteligencia artificial, ahora que he llegado, digamos, a este punto en el que ya tengo un método claro, yo voy seguro, porque sé que haga lo que haga, la obra va a quedar bien. Porque el flujo de trabajo que he diseñado o que ya tengo me asegura eso. Entonces tú vas seguro con ese flujo y luego sobre ese flujo trabajas, ¿no? Y dices, hostia, pues quiero investigar esto, quiero lo otro, quiero no sé cuánto. Pero sabes que una vez llegues a la idea buena, tienes una manera de trabajar en la que la inteligencia artificial te va a ayudar a pulir el dibujo y además tienes la, digamos, seguridad por encima de que aunque la IA no vaya a llegar a entender lo que tú estás queriendo hacer, porque a veces hay ideas que son muy complejas y que la IA no las entiende porque no sabe realmente qué puñetas tiene delante, sabes que tú vas a poder trabajar por encima de esto, vas a poder ilustrar por encima de esto para corregir esas cuestiones. Entonces, eso es lo bonito. Y yo me siento muy seguro teniendo un método precisamente por eso, porque concibo el hecho de, vale, pues con este método yo tenga la idea, por muy loca que sea, por muy diseño loco que sea, o por lo que me dé la gana, no tengo que depender de las capacidades de la herramienta para poder realizarlo. Porque entre esas capacidades que tiene la herramienta y las capacidades que tengo yo como artista, sé que sí o sí va a salir esa obra. Pero esto también hace, y considero, que tú te apoltrones, que tú te, digamos, estanques en eso, que tú te oxides en esos raíles, ¿no? Por eso no me quedo mucho tiempo con el mismo estilo. Porque tener un estilo está muy bien, yo estaba súper contento con el estilo que tenía antes, ¿no? El que era más así visual, más tipo cómic y demás, pero claro, también tenía algo malo y es que yo me estaba, digamos, como acomodando a eso, ¿no? Ya tenía una manera de trabajar muy concreta y eso hacía que yo no evolucionara demasiado. Justo en ese momento, cuando ya tenía como esa especie, entre comillas, de crisis personal en el sentido de, hostia, esto me gusta, a la gente le gusta, pero yo no estoy creciendo con esto, justo aparece la IA. Y para mí eso fue la hostia, porque dije, vale, esto está rompiendo por completo mi manera de trabajar. Es algo completamente nuevo, es algo que no sé ni cómo va y encima funciona mal. Estupendo, pa'lante. ¿Por qué? Porque te permite crecer. Hay una anécdota aquí que ni siquiera es mía, es de un sensei que tuve cuando hacía Yaido, pero que el tío decía que se había comprado una katana cutre para entrenar y que el sensei suyo le decía, pues mejor, porque él cuando cogía la katana sonaba, ¿no? Y la hoja estaba suelta y entonces sonaba como a metal, ¿no? Y él tenía que hacer los movimientos para que la katana no sonara, entonces tenía que aprender a cogerla bien. Y a cogerla bien y hacer los movimientos de tal manera que ese ruidecillo de que la hoja estaba suelta no sonara. Claro, aprendes mucho más a controlar el movimiento, a controlar las cosas cuando la herramienta que usas está rota que cuando funciona bien. Porque cuando funciona bien, pues tiras normal. Pero cuando la herramienta está rota, realmente es cuando tienes que agudizar el ingenio y tienes que decir, vale, pues si esto funciona mal, pues tengo que meter por encima esto y aquí está otra habilidad y aquí no sé cuántos, y eso te hace crecer como artista en cuanto a las habilidades. Precisamente por eso me gusta tanto la IA, porque a día de hoy, aunque cada vez funcione mejor, sigue siendo una herramienta rota. Sigue siendo una herramienta que no funciona al 100% y eso es perfecto porque te hace crecer, ¿no? Entonces, me gusta precisamente por eso. Me ayuda a crecer, ¿no? Me ayuda a crecer porque me ayuda a aventurarme más allá de las cosas que yo haría simplemente con las habilidades que tenía al principio, pero aún así me obliga a poder aportar yo por encima de la mesa. Para mí la IA no es, digamos, una herramienta que te vaya a ayudar a hacer las obras perfectas, pero son ruedines, básicamente. Son ruedines para artista, que te dicen, bueno, pues venga, te voy a poner esto, vas a ir poco a poco, te voy a ayudar con ciertas habilidades, pero al final del día el trabajo duro lo tienes que hacer tú. Y si tú no aprendes, si tú no tiras adelante con todo esto, pues no vas a poder sacar la obra. Yo os enseñé, tenéis 2 vídeos en este canal, os los dejaré por aquí, porque realmente, o sea, ahí podéis ver cómo, sí es cierto, la IA hace una parte del trabajo,
pero luego hay una parte muy importante del proceso en el que es pulir esa parte que hace la IA, ¿no? Es tomar decisiones, es entender pues, qué partes funcionan, qué partes no funcionan. Y todo eso es la parte maravillosa. Por lo tanto, ese concepto del artista de verdad que os van a vender, de que no hagas eso porque tal, para mí son excusas para no evolucionar. El artista de verdad realmente es lo que tú quieras. Y eso es así, porque incluso los que hablan del artista de verdad se contradicen entre ellos. O sea, ninguno tiene una definición concreta de lo que es un artista de verdad. Yo creo que el artista de verdad es el que hace el arte que le sale de los huevos. Perdonad que sea tan claro, pero es así. Yo creo que el artista de verdad es el que hace el arte que él disfruta. Y sobre todo el arte que puede conectar con otras personas. Quizá no sean muchas, pues no importa. Yo tampoco necesito 1.000.000 de seguidores o 1.000.000 de personas que compartan mi arte. Yo con tener mi público, el que sea, que realmente le guste, que realmente me diga, oye, mira, tal, con los vídeos que hice sobre el proceso tuve esa sensación, ¿no? Gente que me venía, me escribía, pues tanto en Instagram como por YouTube o lo que sea, que me decía, oye, pues me ha gustado el proceso, es brutal, nunca había visto que se trabajara con la IA de este modo. Eso es lo que busco, no quiero más. Quiero decir, por lo tanto digo, tener eso ya es suficiente. Y por lo tanto, esa idea de no, es que esto contradice, no existe una ley escrita de cómo tienes que hacer arte. Arte lo puedes hacer como te dé la gana, porque al final el arte es una expresión puramente personal y al final es lo que tenéis que entender. El arte al final es comunicar. Como yo me quiera comunicar, da igual. Tú no vas a venir a decirme cómo me tengo que comunicar con los demás. Que a ti no te gusta, bueno, pues es cosa tuya, no te comuniques conmigo. Pero no tienes por qué venir a influir a cómo yo me quiero comunicar con los otros. Y al final es lo que es el arte. Esa comunicación. Hay gente que le va a gustar y hay gente que no. La gente que sí que le gusta, bienvenida sea. A la que no, pues no tiene por qué venir aquí a molestar. Así que bueno, creo que ha sido un vídeo larguito, ha sido un vídeo un poco intenso, pero creo que ha quedado el punto claro. Yo al final considero, contestando aquella pregunta, ¿no?, que hacíamos hace ya un par de vídeos sobre si se puede hacer arte con inteligencia artificial, por supuesto que sí. O sea, no es la inteligencia artificial la que hace arte, porque ya os digo, la inteligencia artificial no tiene una visión, no tiene un propósito, no tiene un porqué, simplemente ejecuta lo que tú le das, pero una persona con propósito puede hacer arte con lo que le dé la gana. Desde inteligencia artificial, arte digital, pues con Photoshop, lo típico, ¿no? Un Clip Studio, lo que sea, programas de arte digital. Puede hacerlo con arte material, óleo, acuarelas, con pasteles, con, yo qué sé, técnicas secas, lo que le dé la gana. O incluso puede hacer arte con mierda de vaca. Es decir, da igual con lo que vayas a hacer arte. Si tú tienes una visión, tienes una cuestión que quieres comunicar, el cómo vayas a producir, vayas a ejecutar esa visión es cosa tuya, pero no va a ser menos arte utilices la herramienta que utilices. Así que quedaros con esto. Creo que una de las cuestiones importantes de las que hablábamos de este artista 3.0 es precisamente esa apertura de miras y sobre todo el tema de que creo que el artista 3.0 no tiene por qué estar ligado 100% a la inteligencia artificial. Creo que el artista 3.0 tiene que estar ligado básicamente a él mismo en el sentido de a su visión, a lo que quiere comunicar, a su porqué. Porque si tienes un porqué, lo demás ya va a venir solo. Y sobre todo también entiende que no te tienes que tampoco comprometer con una tecnología o con una técnica en concreto. Explora todas, porque todas tienen algo súper importante y súper interesante que puedes aportar. Yo, por ejemplo, si no hubiese aprendido arte digital antes, no haría las cosas que hago. Si yo no hubiese entendido que el photobase era súper importante, que había muchas técnicas de manipulación fotográfica que me pueden servir con mi flujo de trabajo, no haría las obras que hago. Si solo supiera inteligencia artificial, ni de coña haría lo que hago. Entonces no se trata de casarte con una tecnología o con una manera de hacer. Se trata de aprender de todo, de aprender qué es lo que más te gusta de cada una de estas técnicas, dónde puedes aplicar cada una de estas técnicas y a partir de ahí fluir con tus ideas. Fluirlas y sobre todo entender qué es lo que tu público quiere. Porque ten en cuenta que por muy buen artista que seas, por mucho que tus ideas sean válidas, las cosas que tú quieres comunicar sean válidas, por mucho que tú domines las técnicas o herramientas que quieras comunicar, sin tu audiencia no eres nada. Así que entiende a tu audiencia, habla con ellos, muéstrales lo que tú puedes hacer y entre todos vais a sacar cosas increíbles. Pero al final esto es un trabajo de todos y no es simplemente de uno, ni de una tecnología, ni de algo por el estilo. Así que nada, lo dejamos aquí por este vídeo. Ahora ya sí, cerramos el vídeo. Nos vemos la semana que viene con más. Recordad darle like, suscribiros si os ha gustado el vídeo y comentadme porque este vídeo sí que es para comentarios, así que por favor me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Adiós.